veces cuando uno está desanimado, cuando uno está bajoneado, cuando uno se siente mal y capaz quiere estar solo y uno se aparta. Y capaz eso puede pasar un tiempo y cada vez pasa más tiempo y eso no nos ayuda, ¿verdad? Si capaz que tenemos que hacer nuestro trabajo, lo hacemos, porque si no, nos vivimos. Tenemos sustento, pero no queremos hablar con nadie, no queremos tener un contacto con nadie. Y eso no nos ayuda también. El Señor nos habló de que somos parte de un cuerpo, ¿sí? Y un cuerpo se duele. Cuando uno está pasando una situación, nosotros también queremos ayudarlo, queremos consolarlo, ¿verdad? Queremos darle ánimo. Y muchas veces somos indiferentes y somos egoístas, hermano, porque pensamos solamente en nosotros. No nos damos en cuenta de la persona que está a la par de nosotros. Aún más del hermano que no viene a la iglesia o capaz de aquella persona que está pasando una situación. Capaz que no podemos decir muchas cosas, hablamos y capaz las personas no quieren hablar. ¿Y qué más vamos a hacer, verdad? Pero sí podemos orar. Podemos orar, podemos comunicar. Y sé que Dios bendice. Como decía Mariela, qué bueno que estemos preparados, ¿sí? Y preparando significa buscando nuestro corazón, agradando a Dios. Porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el momento. Y muchas veces capaz uno dice, yo hablo con mucha gente, me dice, yo no soy una mala persona. Yo no hago mal a nadie, Y ya hemos estado hablando los domingos con respecto a esto, ¿ves? Con respecto a la fe, con respecto a las obras. Las obras no te salva. El hecho de que vos seas una buena persona no te salva. El hecho de que vos hayas conocido a Dios y después capaz hagas lo que vos te parece, tampoco no te asegura nada. El Señor nos dice que debemos de guardar esa salvación y que debemos de perseverar en la fe. Y eso es cada día, buscar de Dios. Buscar de Dios. Así que nos animamos, ¿verdad? A que cada día nosotros busquemos de Dios. Y es importante darle ese tiempo a Dios, ¿verdad? Yo siempre les digo, no nos cuesta a veces venir a la iglesia, escuchar una prédica, un devocional, hacer una actividad. No basta con eso. Usted tiene que entregar su vida al Señor y eso significa disponer su tiempo. Entonces, qué importante. Fíjense, toda la hora que los que trabajamos, ¿cuántas horas trabajamos? Y a la semana, lo mínimo muchos son 35, 30, 40. A veces uno se hace guardia más. Ahora, ¿cuánto tiempo a la semana le dedicamos al Señor? ¿1 hora? ¿3 horas? ¿2 horas? Qué diferencia, ¿no? Tendría que ser al revés. Pero hermanos, qué bueno que a pesar de eso siempre hay una nueva oportunidad para poder empezar. Yo no le diga que usted va a ser un teólogo, usted va a ser un pastor, usted va a ser un evangelista. No, capaz usted está dispuesto a ser una persona que no quiere hacer esas cosas. Y algo vamos a hablar hoy del propósito de Dios, porque si usted es un hijo de Dios, usted no solamente es una persona que viene y se siente y escucha la palabra. Dios no lo llamó solamente para eso. Dios lo llamó para algunas cosas más. Y eso es importante que lo podamos tomar en nuestro corazón. Total, cada uno va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y qué bueno que podamos permanecer siempre firme. Ayer con los jóvenes, que fue un tiempo lindo en la casa de Marco, ¿verdad? Estuvimos compartiendo un poquito con la pastora Mariela también un poco de esto que estamos compartiendo con los jóvenes, ¿no? El hecho de que poder fundamentar nuestra fe. Y vimos un pequeño corto que es la vida de los 21 mártires, creo que pasó en Libia, ¿verdad? Un grupo de cristianos en los cuales fueron atacados y fueron martirizados y al final murieron, ¿no? Por fundamentar su fe. Son tiempos complicados, hermano. Ustedes fíjense, hoy por hoy hay respuesta para todo y donde nosotros vamos hay pensamiento humanista, hay pensamiento filosófico, hay pensamientos políticos, hay pensamiento de género, hay de todo, ¿verdad? Y también iglesias hay de todo. Hay iglesias de prosperidad, hay iglesias de sanidad, hay iglesias que te ofrece que si vas a ese lugar vas a ser una persona que nunca te va a pasar nada, o hay iglesias donde vos vas y te ofrecen la sanidad, y que todas esas cosas están muy bien. Y hay muchos lugares donde mezclan también lo que es la palabra de Dios con otras conductas que no son con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tiempo es complicado.
Pero nosotros tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Saber por dónde Dios nos llamó y saber qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre eso un poquito quiero compartir hoy. Tiene que ver con respecto de vivir la vida con amor o vivir la verdad con amor. Y ese amor fluye, ¿verdad? No le digo que usted muchas veces se enoja o tiene diferencia. Capaz usted tiene diferencia. No quiero saber su vida personal, ¿verdad? Pero capaz que usted tiene diferencia con una persona, tiene una diferencia ahí en el trabajo, o capaz no tiene diferencia. Pero a veces hay diferencia. Y hay cosas que no nos gustan. Y nos enojamos, ¿verdad? Y el enojo es una emoción que tenemos que manejar. Yo también me enojo bastante. Y a veces hay situaciones que tenemos que manejar. Y hay diferencias que nosotros podemos tener. Y nos podemos alterar, y podemos gritar, y podemos hacer muchas cosas. Pero ¿saben? Una de las cosas que el Señor nos enseña y que vamos a desarrollar un poquito como iglesia, como compartía Mariela, poder vivir la verdad con amor. Y vamos a compartir un pasaje de un hombre que estaba preso, que ya había conocido al Señor, pero frente a esa prisión, que capaz si usted está preso no quiere hacer nada, menos compartir a otras personas, menos animar a otras personas. Pero era una persona que vivía con amor. Porque mire, si usted tiene amor y viene una persona y le hace algún mal, como usted tiene amor, no ese amor suyo, ese amor que Dios le da, usted lo habla con amor. Y si viene una persona y lo trata mal, pero como usted tiene el amor de Dios, usted se dispone a poder hablar con esa persona. Y si alguien le hace algo terrible, lo engaña, le hace todo, tremendo, pero Dios ha puesto ese amor en su vida, usted lo va a tratar bien. Y va a decir, ay, usted es un tonto. ¿Cómo no se da cuenta? No. Lo que marca en nuestra vida es el amor del Señor. Y este hombre conocía eso. Y este hombre enseñaba eso. Y como tenía, se afligía también por la iglesia. Porque estaban pasando situaciones muy difíciles. Y se había perdido un poco ese amor verdadero. De poder vivir la verdad con amor. Así que yo les puse un poquito, el título de eso, lo podemos pasar, ¿vale? Es vivir la verdad con amor, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender eso, de lo que Dios habla. Vamos a Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16, el apóstol Pablo, él estaba preso, ¿verdad? Y él estaba hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy importante. Tenía conexiones con el mundo romano, conexiones con Asia Central, era persona muy adinerada y tenía muchos beneficios de Roma también. Pero, frente a esa situación, Pablo, que estaba preso, dice, yo pues preso en el Señor, porque estaba preso, os ruego. Y le dice el apóstol, ¿no? Os ruego. Otra traducción, le suplico, le imploro, por favor, mire, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ¿verdad? Con toda humildad, sean personas humildes, sean personas mansas, ¿no? No personas violentas que se enojan, no, sean mansas, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Porque a veces no es fácil las relaciones interpersonales. Yo te veo así, ¿y por qué me viste así? O ¿por qué haces esto? O ¿por qué me miras así? ¿Verdad? No es fácil. O vos me dijiste esto y ahora no lo hiciste. ¿Y qué más dice el apóstol? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que marca la diferencia. Soportándose los unos con los otros con amor. ¿Qué más dice? Solícitos, y ahí nomás dice después el apóstol, en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Sí? El espíritu, ayer compartíamos con los chicos, ¿verdad? Es lo que sella el Espíritu Santo en nuestra vida, es ese sello que Dios pone en nuestra vida para ser hijo de Dios. La unidad del vínculo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, somos un cuerpo como iglesia, ¿verdad? Somos cuerpo, cada uno somos templo del Espíritu, pero somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Le decía Pablo a la iglesia, son un cuerpo, son una unidad, son una cosa sola, ¿verdad? Un Señor, una fe y un bautismo.
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por el amor de Dios, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Claro, porque el Señor Jesús venció a la propia muerte. Si nosotros vemos, y algo hablamos con los chicos también, a lo largo del tiempo, usted puede hablar de diversas religiones y sus representantes, ninguno tuvo esa potestad que tuvo el Señor, porque Jesús era Dios. Y Él descendió hasta la propia hasta el propio infierno, ¿verdad? Él descendió, estuvo en el cielo y descendió. Y venció la propia muerte porque Él resucitó. Solamente Jesucristo hizo. No hay nadie que hizo eso que hizo Jesús. Porque Él era Dios hecho hombre. El Dios encarnado, ¿verdad? Que habíamos leído ayer, eso está en Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué más dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren la autoridad de Cristo. Él es un Dios poderoso. Y acá los que niegan la Trinidad, que estamos hablando de un Dios Padre, estamos hablando de un Dios Hijo, y está hablando del Espíritu Santo. O sea, otro pasaje, miren, que habla de la Trinidad. ¿Qué más dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos una unidad, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo, ¿verdad? Ese es nuestro paradigma, ¿eh? Ser como Cristo, ser imitadores de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren qué interesante. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿verdad? Ay, sí, acá la iglesia, puerta abierta, el pastor sí, que de santidad, que de Dios, que... Pero me gusta ir porque hay más movimiento. Me gusta ir, mira, ahí hablan de sanidad. Si yo voy, Dios me va a sanar. O ahí capaz hablan de prosperidad. Yo no tenía nada, pero ahora voy a esta iglesia, uy, tengo todo, no me falta, tengo 3 trabajos, no tengo nada, ¿verdad? O capaz voy a tal lugar y me dice, me levanta el profeta, y el profeta me dijo que tenía que hacer, y me dijo con quién me tenía que casar, y ahora soy feliz. Hermano, somos llevados por cualquier doctrina. Y el apóstol Pablo decía, cuidado, ya no son niños, pero tenemos que estar preparados. Porque si no conocemos la palabra de Dios, va a venir cualquiera y nos va a decir, ¿y usted, como estamos compartiendo, por qué sos cristiano evangélico? ¿O por qué sos cristiano? ¿Cuál es tu fundamento de fe? Y nosotros, sí, a ver, espera un ratito, voy a buscar esta prédica, ¿cómo era? Ahora, ¿qué es lo que dijo el pastor? Nosotros tenemos que saber por qué. Y nuestra vida tiene que plasmar lo que decimos, si no somos mentirosos. Si no somos fariseos, somos religiosos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Eso no tiene que ser así. Dios nos guarda y Dios nos da otra oportunidad. Pero el apóstol Pablo dice, cuidado. Porque en esa época había muchas doctrinas, así como hay hoy. Mezclamos, ¿verdad? Hay iglesias que se dicen cristianas y los pastores son homosexuales. Y aparentemente está bien. Y eso no dice la palabra de Dios, eso es aberración. Ya lo compartió Mariela en el Apocalipsis. Los fornicarios, los homicidios, ¿verdad? Los blasfemos. Lo dice la palabra de Dios. Los afeminados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahora? Eso lo vemos. Lo vemos, ¿verdad? O situaciones en la cual están ahí, los líderes que están ahí. Uno tiene 2 esposas, uno tiene su amante y sirven al Señor. ¿Eso está bien o no está bien? Entonces hay que tener cuidado con lo que Dios nos llama.
Y el apóstol Pablo sabía de todas esas situaciones, pero mira, él se afligía. Tanto era su amor que capaz estaría él está en la cárcel, dice, necesito que me den algo, pero él estaba pensando en los hermanos, él estaba pensando en la iglesia, él estaba pensando en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque él había entendido esto, que era parte de un cuerpo, y él era parte de ese cuerpo, y quería ayudarlos. Muchas veces Dios nos quiere ayudar, hermano, y nosotros no nos dejamos ayudar. Bueno, yo hago lo que a mí me parece, ¿no? Como un hombre carnal, ¿verdad? Un hombre natural. Y así luego vivimos nuestras consecuencias. Que podamos decir, Señor, necesito de ti, ¿verdad? Y no está mal necesitar ayuda. Yo muchas veces necesito ayuda. Y hablo con alguien que me pueda ayudar. Y está bien. No es que soy menos si no necesito ayuda. Qué bueno que podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, necesito que me ayude. Seguimos, Mati. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Ustedes para ir a la iglesia tienen que estar vestidos de una forma, porque si no, lo otro está mal. Todas esas situaciones de religiosidad. Obviamente no va a venir ropa interior, ¿no? Obvio, hay cosas que no están bien. Pero sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez dice, la verdad en amor, este es un versículo clave, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, esa es otra palabra clave, coyunturas, una palabra muy judía. Pablo era judío, él era hebreo, él conocía. Él había sido discípulo de Gamaliel, conocía el Torá, conocía la traducción judía, ¿verdad? Y después vamos a hablar de esta palabra, que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor. Qué interesante, ¿verdad? Viviendo en amor. Diga usted que está aquí. Quiero vivir con amor. Ay, dice, qué amoroso. Diga, quiero vivir con amor. A ver, más fuerte, no lo escucho. Quiero vivir con amor. Mira que no somos muchos. Qué bueno, ¿verdad? Vivir con el amor del Señor. Muchas veces nosotros nos acordamos en las situaciones que vivimos del pasado. Y muchas veces ese pasado quiere definir nuestro presente y nuestro futuro. Y a veces cuando las cosas no nos salen bien o como no están como nosotros pensamos, me acuerdo, yo hacía esto, ¿verdad? Y eso muchas veces quiere determinar qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que voy a hacer. Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Como yo les dije, esta iglesia quedaba en Éfeso, era una iglesia muy importante, cerca de Asia Central, estaba cerca del Imperio Romano y tenía beneficio. Y había mucho comercio, había muchos empresarios, habían personas muy importantes. Y ese lugar se caracterizaba justamente por eso. Pero también había muchos trasfondos. Y las personas que iban a la iglesia eran distintas. Habían personas que tenían un trasfondo judío. Pero habían personas que tenían un trasfondo griego. Y habían personas mercantilistas, personas muy preparadas que tenían un trasfondo romano. Y había también personas que eran filósofos y que también iban a ese lugar. Y que tenían un trasfondo humanístico. Entonces es difícil, ¿verdad? ¿Cómo hago? Una mezcolanza de todo, pero ahí estaba en ese lugar. Y el apóstol Pablo le hablaba a esas personas, le hablaba a ese cuerpo. Y él empieza a hablar algunas características que vamos a ver con respecto al cuerpo de Cristo. Y que es muy importante, porque eso es lo que va a marcar nuestra vida. Entonces, ellos les dice, vamos en el versículo 1, vamos a ver algunos textos. Fíjense cómo le dice el apóstol, yo pues preso, os ruego. Y el apóstol les implora, ¿verdad? Es como una forma de decir, por favor. ¿Cuántas veces le habrá hablado Pablo? Yo me imagino que muchas veces. Pero le dice, le suplico. Yo cuando uno ya dice, bueno, ya está, por favor, tratemos. Usted dice, y fíjese, y eso tiene que ver con la actitud de un niño. Cuando un niño es muy chiquito, es rebelde. Entonces el chiquito, él quiere hacer lo que él quiere, ¿verdad? Porque no entiende de límites, pero hay que enseñarle los límites. Entonces el niño dice, yo quiero esto. No, yo quiero esto, lo agarra. Después dice, no, esto no es pasa otra situación. Yo quiero esto, le decimos no y lo agarra de lo mismo.
Y siempre yo quiero, ¿verdad? A veces mi hija Alesa me dice, papá, yo quiero esto, dice, ¿no? Yo quiero esto, no Alesa, yo quiero, entonces es como que yo lo quiero tomar. Y capaz que usted dice tantas veces, pero siempre lo mismo, siempre quiere. Entonces llega un punto en que capaz dice, bueno, por favor, te suplico, te imploro, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le decía, por favor, ¿ah? Le dicen, ustedes tienen que andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Ustedes tienen que tener cuidado. ¿Y qué más dice? Dice, fuimos con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia lo uno lo otro, pero en amor. Y el apóstol le dice, tiene que haber amor en su vida. Porque si hay amor en su vida, ustedes van a poder cambiar esas actitudes. Pero si no hay amor en su vida, va a ser muy difícil que puedan cambiar esas actitudes, ¿verdad? Entonces, ese amor es lo que va a marcar en nuestra vida. Y después dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Diga a la persona que está al lado suyo o al que está atrás, yo te soporto con paciencia. Diga, yo te soporto con paciencia, ¿verdad? Te soporto con paciencia y con amor. Y con amor, ¿verdad? Porque Dios nos dice, y el apóstol habla, hay que soportarnos pero con amor. Y eso es muy importante, hermano. Poder ver que somos personas que podemos cometer errores y eso no nos marca. El amor es lo que marca la diferencia en nuestra vida y va a permitir esa unidad como cuerpo. Y luego el versículo 3, que es lo que dice. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay que guardar una unidad. Como iglesia nosotros tenemos que estar unidos, no divididos, ¿verdad? No separados. Pero muchas veces cada uno va pasando sus situaciones y la va pasando solo o lo va pasando individualmente. Y nosotros tenemos que aprender que como iglesia, no le digo que vas a tener que saber la vida de todo y saber todas las cosas de todo, obviamente que no, pero sí saber que usted acá es parte de un cuerpo y hay una unidad y que usted tiene que sentirse parte de esa unidad. No es un club social, no es un partido político, ¿verdad? Si yo le diga su afiliación, esta no es así. Usted es parte del cuerpo de Cristo y es una unidad. Y usted tiene que sentirse así. Y para eso debe de guardar esa unidad. Y usted tiene que estar unido. Si hay algo que no le pareció bien, hablemos, charlemos. El apóstol decía, tratemos de soportarnos los unos a los otros con paciencia, con mansedumbre, con amor. Porque el amor hace eso en nuestra vida. No somos perfectos, no la sabemos toda. Pero Dios nos da esa oportunidad de poder seguir adelante. La pregunta es, ¿nos estamos soportando unos a los otros? ¿Tenemos unidad? ¿Hay amor en nuestro corazón? Qué difícil, ¿verdad? Pero es importante que podamos ver eso. Y vamos a ir al versículo 15. Y el versículo 15 y 16 son los otros dos versículos clave. Miren qué es lo que dice el apóstol. Que siguiendo la verdad en amor, otra vez dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Seguimos? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Somos parte de un cuerpo, ¿sí? Quiero que ustedes estén en el concepto de cuerpo, y ahí los que nos ven por internet, somos parte de un cuerpo. Si usted se duele, también el cuerpo se duele. Cuando nosotros no vemos un hermano que no viene a la iglesia, no crean que, bueno, no viene. Uno se duele. Uno se pone mal porque, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué no viene? ¿Verdad? Bueno, tendrá que ver los pastores. Pero somos todos parte del cuerpo. O cuando vemos que algo o hay una situación, también nos dolemos. Cuando hay una persona que está pasando una enfermedad, también nos dolemos porque nos ponemos mal. Y si la persona está contenta, también nos sentimos contentos, porque somos parte de un cuerpo. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante, hermano. Damos un poquito el 16, la primera parte, Mati. Acá habla. Todo el cuerpo consiste y unido entre sí por las coyunturas. ¿Usted sabe qué es las coyunturas? Acá toma el apóstol Pablo, como bien hebreo que era, un pasaje en Ezequiel, que habla del valle de los huesos secos.
Y la coyuntura es como una parte ligamentaria que tiene que unirse al ligamento del esqueleto para que pueda fijarse. Y después se fijan con otros ligamentos los tendones y después se fijan los músculos. Ahora, una cosa curiosa que el pasaje de Ezequiel habla, que él tuvo que ir al medio. No es que él estaba mirando de afuera, él tuvo que ir al medio y en el medio vio un valle de huesos secos. Y veía las coyunturas. Las coyunturas son aquellos elementos que permiten unir ese hueso con esos ligamentos y con los tendones y después con los músculos. Entonces, es muy importante que las coyunturas estén. Si las coyunturas no están, no se puede unir ese esqueleto. Por lo tanto, no puede tener músculo y por lo tanto no puede tener movimiento. Y el apóstol estaba hablando de eso. Estaba compartiendo que somos parte de un cuerpo. Y Ezequiel fue llevado en medio de ese valle de huesos secos. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida nosotros estamos en un valle de huesos secos. ¿Cuál es ese valle que usted está enfrentando? A veces capaz el trabajo es ese valle de huesos secos, en la cual todo está mal, bueno, hago porque tengo que hacer y no me queda otra. Muchas veces la familia es un valle de huesos secos. Yo quisiera que las cosas cambien, siempre lo mismo. Yo me siento mal. Y a veces como que no me siento conectado, ¿verdad? Porque quiero compartir algo y sí, bueno, listo, sí, son tus cosas, no me entiende. Y me siento como seco, porque me voy secando. Muchas veces capaz una relación interpersonal puede ser un valle de huesos secos. El matrimonio puede ser un valle de huesos secos. ¿Cuántos matrimonios que están ahí y que capaz no se pueden? Aparentemente están bien, pero como uno dice, no, va pasando por dentro esas situaciones difíciles. Un valle de huesos secos. Capaz usted hasta en la misma iglesia se siente como un valle de huesos secos. Porque usted está ahí y es como que le da lo mismo si pasa, si no pasa, si viene, si no viene. Yo vengo porque, bueno, vengo, me ayuda, nada más. Usted tiene que ser, como dice el apóstol, ¿verdad? Una coyuntura en que se une, porque todos se unen. Y parte de eso. Ese valle de huesos secos pueden ser un hermano, puede ser un primo, pueden ser los vecinos, puede ser la comunidad, puede ser un proyecto que usted quiso hacer y no se pudo dar. Todas esas situaciones se pueden referir a eso, ¿no? Y nosotros muchas veces relacionamos. Pero ¿sabe? La coyuntura es muy importante porque para que pueda tener una actividad el cuerpo necesita estar unido a ese esqueleto. Entonces, como iglesia también es muy importante que estén unidos las coyunturas. Un cuerpo humano, si no tiene un ojo, ¿puede ver bien? Y le cuesta, no usted póngase, parece un pirata, ¿verdad? Puede ver bien. Tengo la visión disminuida. Pero si usted se tapa los dos ojos, tápese los dos ojos. A ver, tápese. Dígame, ¿qué ve? ¿Ve algo? Tápese. ¿Ve algo? No ve nada, ve negro, ¿verdad? Imagínense, somos parte de un cuerpo. Y muchas veces en la iglesia uno es un ojo, otro es una mano, otro es un brazo, uno es un pulmón. Si no tiene un pulmón, ¿puede respirar bien? No. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Tenemos que estar unidos. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo y que nos podemos unir con esas coyunturas, porque eso nos permite la unidad. No seamos indiferentes, ¿verdad? Dejemos un poco nuestros egoísmos. O si hay situaciones, tratemos de resolverlas, porque eso es lo que nos permite ayudar. Vivir la vida con amor. Porque si no va a ser muy difícil sobrellevar todas las situaciones que nosotros hacemos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y si usted se acuerda ese pasaje de Ezequiel en los valles de los huesos secos, hubo un momento que algo pasó. Y dice que ese hueso se unió con su hueso, y esa coyuntura con su coyuntura, y ese músculo con ese músculo, y ese tendón con ese tendón, y ese valle que estaba seco, ahora tenía vida. Qué bueno que en nuestra vida podamos tener vida, ¿verdad? Que podamos disfrutar. Y también disfrutar del trabajo que Dios nos ha dado. Usted tiene que sentirse contento. El Señor viene pronto, ¿verdad? Dice la palabra, nadie sabe la hora ni el día, el momento el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí en YouTube pasan a veces que están en una iglesia y dice, el Señor viene pronto, es ¡puc! Y ya no están unas personas. Se fue.
Podemos hablar mucho del llamamiento a la segunda venida de Cristo, hay muchos aspectos teológicos, pero saben, usted tiene que estar dispuesto, preparado en su corazón con amor, poder tener ese amor, poder trabajar como cuerpo, ¿verdad? Y saber que no todo está perdido, que es mucho más llevadero hacer las cosas. Usted imagínese, usted quiere intentar con su fuerza pasar una situación, usted va a poner su fuerza, va a hablar a sus seres queridos, lo otro, pero va a estar limitado. Pero si usted viene a otra persona y lo puede ayudar, y otra persona lo puede ayudar, va a ser más fácil pasar esa situación. Hermanos, como iglesia debemos estar unidos, ser parte de un solo cuerpo. Ser parte de un solo cuerpo. Y hacer algo para que esto se mantenga. Y el apóstol le decía, sigamos así, continuemos, ¿verdad? Es importante que podamos reflejar y que nuestra vida refleje una vida de amor. Eso es muy importante, hermano. Nuestra vida tiene que reflejar una vida de amor. Y usted, si hace las cosas, siempre lo hace las cosas para el Señor. No es para que después le ponga sí su nombre o usted está ahí. Usted sabe que después de los 20 años uno va perdiendo la memoria de a poco, ¿no? Oye, pastor de 20 años. Pero usted tiene que seguir adelante, ¿verdad? Yo me acuerdo que había un lugar, una iglesia, donde había una persona que siempre hacía cosas y siempre, pastor, ¿no? Decía, le damos gracias al hermano por colaboración. Y un día se olvidó. Y después este hermano le reclamó. ¿Cómo puede ser que no me haya nombrado? Y se fue. Hermano, si uno hace las cosas, lo hace por amor. Uno puede olvidarse. Siempre ponga los ojos en Jesús, el automador y consumador de la fe. Él es un Dios poderoso. Hay situaciones difíciles en nuestra vida. Yo me acuerdo de una situación personal. Ustedes saben que en la iglesia nos van renovando las licencias distritales. Bueno, gracias al Señor, ahora Dios ha puesto que soy presbítero y ya no tengo que renovar mi licencia. Pero uno, en esa licencia ministerial, usted tiene que renovarse. Y un día, en la iglesia donde nosotros estábamos, había una situación y cambiaron superintendente. Vino un superintendente de Brasil. Y bueno, y tuvimos nosotros. Y yo era una persona que siempre colaboraba en la iglesia, éramos varios pastores, estamos en una iglesia central allá en Tucumán. Me acuerdo que estaba el pastor Alberto Croce, que iba a ser el nuevo superintendente, y este pastor de Brasil me dice, yo veo que usted es pastor, sí, dice, pero ¿sabe qué? No le voy a renovar este año la licencia. Yo la verdad que me sorprendí, ¿verdad? Porque teníamos actividades, cosas que queríamos hacer. Y yo le dije, pero ¿por qué? No, dice, porque no me parece. Así fue la contestación. Porque en ese momento usted tenía que tener cargo una iglesia. Y yo estamos colaborando en una iglesia que era grande. Entonces teníamos 2 cultos. Unos pastores estaban a la mañana y el otro estábamos a la tarde. Teníamos varias reuniones y hacíamos otras actividades. Trabajamos como cuerpo pastoral. Y otras situaciones. Y humanamente, hermano, la verdad que uno se sentiría muy mal, porque uno diría, tanto años en la iglesia, trabajando, sirviendo al Señor. Yo fui pastor de jóvenes, después fue pastor dentro de la iglesia, trabajando en obra, y que no me renueven, así uno diría, wow, que... Pero Dios empieza a trabajar. Y yo le doy gracias al Señor por ese momento, porque eso me permitió fortalecer mi fe. Hermano, usted... no se lleve por un papel, por un documento. Usted cuando esté delante del Señor no va a ser ni reverendo, ni presbítero, ni superintendente, ni super... No, usted va a ser, su vida va a estar marcada con la sangre de Cristo. ¿Pero eso puede pasar? Sí puede pasar. Pero usted no se desanime. Confíe en el Señor, porque Dios habló como parte de una unidad y parte del cuerpo de Cristo. Entonces, uno puede tomar otra actitud. Me enojo, me voy, ¿verdad? Y tendría razón. Si aplico la sabiduría humana, tendría razón. Pero no. El amor es el que marca en mi vida. Y saben, el Señor lo va a bendecir. Miren qué es lo que dice Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Yo voy terminando. Y tu Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué interesante, ¿verdad? Miren,
Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un día, hermanos, nosotros vamos a tener que compadecer delante del Señor y estar delante de Dios. Y cuando usted esté delante del Señor, qué bueno que podamos poder hablar con el Señor y Él nos diga, ¿verdad? Buen siervo fiel has sido. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que usted haga, hermano, hágalo para el Señor. No lo haga para la iglesia, no haga por el pastor, no haga para ocupar un lugar, no haga para mostrarse en las redes, no. Hágalo solamente para el Señor. A veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque los límites son ahí, ¿verdad? Y a veces uno sin intención lo hace, pero a veces como que uno se quiere mostrar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros estuvimos en Lima, ahí en la iglesia, uno de los pastores que ahora es pastor, él nos dijo a nosotros algo que para nosotros nos pareció nuevo. ¿Vos tenés tu currículum ministerial? ¿Currículum ministerial? ¿Un CV ministerial? ¿Vio como usted un CV en el trabajo? Un CV ministerial. Y a mí me pareció curioso, ¿verdad? No. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce su CV mejor que nadie. Dios conoce. Usted ha sido comprado con un precio precioso. La sangre de Jesucristo cubre multitud de pecados. Esa es su presentación delante de Dios. Pero ¿saben qué? También su testimonio. Porque el apóstol Pablo le decía, ustedes guárdense, vivan la verdad con amor, hagan las cosas que dicen, ¿verdad? Eso es lo que va a marcar en nuestra vida. Hermanos, qué bueno que como iglesia nosotros podamos estar unidos en una sola fe. Unidos como parte de un cuerpo. Capaz que no me había dado cuenta. O capaz me acostumbré de otra forma. Usted es parte de todo. Así que yo lo animo a que podamos trabajar unidos, hacer cosas para el Señor. Dios lo va a bendecir su vida. Sí, yo hago cosas, pero capaz un poquito más. Dios lo va a bendecir, pero tiene que ser con amor. Eso lo veo marcar la vida. Ahora la pregunta es, ¿usted a quién sirve? Porque acá dice buen siervo fiel. ¿A quién servimos? ¿Servimos a los hombres? ¿Servimos a los jefes, verdad? ¿Sirvo a mi familia? ¿Sirvo a las situaciones que yo vivo? Compartía con los chicos ayer también algo que había escuchado que compartía, ¿no? Un predicador y decía, ¿cuántas horas vemos a la semana la tele, verdad? Vemos películas, programas. Usted fíjese cuánto tiempo le dedicamos al Señor. Entonces, qué importante es poder decir, ¿a quién sirvo? ¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios o servimos a los hombres? Porque si nosotros servimos a Dios, hermanos, nuestra vida va a ser distinta. Y nuestro corazón se va a anhelar siempre de querer buscar de Dios. Es más, yo le digo, si usted sirve al Señor, busque de Dios, si usted quiere estar constantemente donde Dios está, y usted viene y comparte y está aquí, y se siente bien, y trabajamos unidos y hacemos cosas para el Señor, porque el Señor, como le dije, no solamente lo llamó para que usted sea una persona salva y haya transformado, no queda ahí. El Señor nos llamó en Mateo 28, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Hoy con los chicos nos topamos un desafío y yo le hago a la iglesia y a los que nos ven. En esta semana, nosotros hemos aprendido un esquema, ¿verdad? Dios, hombre, Dios. ¿Qué pasa si lo recibo? ¿Qué pasa si no? Que lo podamos aplicar a una persona en esta semana. Que usted pueda orar por una persona. Y en esta semana pueda compartirle del amor de Dios. Tome el desafío de poder hacerlo. Y la semana que viene lo hablamos. Y charlamos. Viene un tiempo especial, un tiempo de Semana Santa, hermano. Qué importante que podamos tomar este tiempo como un tiempo para poder descansar y buscar de Dios también. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Poder esa oportunidad. A mí veíamos ese video en otros lugares, están persiguiendo a los cristianos. Nosotros tenemos esa bendición, ¿verdad? De poder estar aquí, poder disfrutar, poder tener esa libertad. En otros lados no lo tienen. Bueno, disfrutemos. No sé hasta cuánto tiempo será ahora aquí. No sé qué podrá pasar, 2 años, 3 años, no sabe.
Pero ahora tenemos esa libertad, ¿verdad? Disfrutemos. Aprovechemos esa gracia que Dios nos da para tener ese tiempo y poder disponer en el amor. Poder ser como una unidad, ¿verdad? Poder ser como parte. Somos parte del reino de Dios. Porque cuando el Señor Jesús vino y Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y uno podría hablar de muchos aspectos. Y una vez lo hablé con respecto al reino de Dios. El reino de Dios es acá, donde estamos nosotros. Nosotros formamos parte del reino de Dios. El Señor nos habla en el libro de Apocalipsis que va a haber una nueva vida. Pero somos parte del reino. Y aquí donde nosotros estamos, tenemos que poner de manifiesto nuestra vida. Y Dios conoce nuestro corazón. Usted disponga su corazón para poder amar. Primeramente a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo amo a este prójimo que es un sinvergüenza, que me engaña, que me estafa, que me miente? ¿Cómo lo amo? Humanamente no puedo. Solamente con el amor de Dios puedo amar. Pero para eso debo de tener ese amor en mi vida y esa unidad en la fe en el Espíritu. Como cuerpo, ser una unidad. Es lo que nos va a marcar. Pero muchas veces cada uno tiene su valle de huesos secos. Que no es fácil. Que no es difícil. Sí es difícil. Es complicado. Y a veces nos quedamos ahí. Y a veces también nosotros nos quedamos secos, porque eso te contagia. Pero hermanos, que podamos disfrutar y poder tomar ese desafío de decir, somos una iglesia unida en el amor de Dios y que podemos amarnos unos a los otros y poder demostrar con nuestra vida el amor de Dios. El Señor nos ama. Aprovechemos ese privilegio que Dios nos da en nuestra vida. Y si tenemos que pedir perdón, le pidamos perdón. Perdón, Señor, perdóname. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame. No es fácil. A veces uno quiere salir y decir, bueno, dejamos así, ya está. No es fácil. Es más fácil huir. Y es más fácil dejar las cosas de lado. O es más fácil cambiar de aire. Pero el Señor dice que Él busca a valientes. Y el valiente es una persona esforzada. Es una persona que cada día pelea la buena batalla de la fe. No por él mismo, sino por el Señor. Porque Cristo muere en mi vida. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en mi vida es el que mora en mi corazón. Y debemos de estar preparados, con nuestras lámparas encendidas. Porque el Señor viene pronto. Nosotros no vamos a llevar nada de esto. La estructura, el auto, no llevamos nada. Cuando estemos delante del Señor, sabe que va a llevar usted su corazón. Pero dice que el corazón es engañoso. Pero el Señor nos dice, transforma este corazón de piedra y dame un corazón de vida. Y solamente el Señor puede hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. Y que nosotros podamos reflejar al mundo, reflejar afuera el amor de Dios. Ese amor maravilloso. ¿Que no es fácil? Sí que no es fácil, hermano. Pero hay que empezar. Y yo lo desafío y yo lo animo a que empiece a vivir una vida con amor. No le digo que con eso usted va a estar a todo, ay, los amo a todos y abraza a todo el mundo. Bueno, si Dios puso su corazón, hágalo. Pero que usted pueda tener un amor verdadero, real. No amor por conveniencia, ¿no? Porque a veces somos muy convenidos nosotros. Como me conviene algo, yo te doy algo. Dios no trabaja así. Dios lo da simplemente porque nos ama. No porque me pide algo a cambio, ya hablamos también. No porque necesito una obra, no porque tengo que pagarlo. La salvación es por gracia, es gratuita. Pero Dios ve nuestro corazón. Pero también ve nuestra disposición. También ve nuestro esfuerzo, también ve lo que nosotros hacemos, ve esa búsqueda constante de Dios, ser ese hombre espiritual y poder llegar a la plenitud de Cristo. Como decía el apóstol, acerquémonos al trono de la gracia, mientras pueda ser encontrada o hallada, ¿verdad?